Bueno, vamos con otros asuntos, porque la contratación indefinida es una de las principales novedades de la Ley de Ciencia, independientemente de la duración del proyecto científico, pero su contenido es mucho más amplio y vamos a conocer cómo han recibido su aprobación el colectivo de jóvenes investigadores. Vamos a saludar a Moisés Rodríguez, que es vicepresidente de la Federación de Jóvenes Investigadores Innova. Moisés Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, hablamos de un sector que arrastra una precariedad laboral histórica, pero ¿cómo han acogido ustedes la aprobación de esta Ley de la Ciencia? Bueno, pues nosotros estamos bastante contentos, medianamente contentos, porque se están cumpliendo una serie de reivindicaciones que llevamos años persiguiendo, como comentabas, ¿no? La contratación indefinida, la eliminación de cualquier mención de que fuera un contrato formativo en prácticas que al final nosotros llevamos años realizando desde la etapa predoctoral una labor no formativa, sino ya profesional, porque al final estamos trabajando en laboratorios, en archivos, en la universidad, estamos colaborando con centros de investigación y consideramos que nuestra acción desde el punto de vista laboral no estaba bien reconocida. Y sobre todo también se incorpora una reivindicación histórica para los contratos predoctorales, como es la indemnización por finalización de contrato, una cuestión laboral que todos los empleados tienen derecho y que nosotros hasta esta ley pues no carecíamos de esa oportunidad, de ese derecho, digamos. Claro, y algunas universidades se han quejado precisamente de eso, de las indemnizaciones, porque supondrá también un coste para estas instituciones. Sí, pero en principio el Ministerio adquirió un compromiso en febrero del año 22 en el que supuestamente iba a hacerse cargo de la indemnización de los contratos que ya existían. Por lo tanto, evidentemente, esto va a suponer, con las nuevas, digamos, convocatorias públicas que salgan, un aumento del costo y, por lo tanto, tememos, porque esto siempre funciona así, el dinero es el que es, tememos que haya una reducción del número de contratos, lo cual, evidentemente, pues, nos pone en cierta alerta y exigimos, en cierto modo, que haya una previsión, ¿no? Que las universidades tengan en cuenta, tengan sensibilidad y tampoco esto afecte al número de contratación, porque todos estamos viendo en estos tiempos que la ciencia, la investigación cada vez es más necesaria y sobre todo en los países que tenemos un sector industrial tan débil como el español, necesitamos fomentar el sector de la investigación. Bueno, hablamos de un avance, una novedad, que es esa contratación indefinida, Moisés, pero ¿cómo se traduce esto en salarios? ¿Qué salarios van a tener? El tema del salario es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestra disciplina, digamos, en nuestra profesión. Porque, de hecho, por eso nosotros desde la Federación de Jóvenes Investigadores exigimos que se cree un estatuto del personal de investigación. ¿Por qué? Porque nuestros salarios no son iguales. Si todas las personas que trabajan en el mismo empleo no cobran lo mismo. Cobran a razón de la convocatoria, del tipo de convocatoria, si es estatal, si es regional, si es local, con la que hayan conseguido el puesto de trabajo. Entonces, nosotros lo que pedimos es que haya un salario mínimo. El salario mínimo que pedimos, por ejemplo, para los predoctorales, es que cobren el 100% de lo que les corresponde por el tramo de formación que tienen, que son unos 28.000 euros al año, me parece, una cosa así. En la actualidad, los doctorales terminan cobrando al año bruto, evidentemente, unos 25.000 euros. Los postdoctorales varían, pueden cobrar desde 30.000, 33.000, 42.000 al año, brutos, evidentemente, dependiendo del tipo de contrato. Claro, nosotros vemos en ese tipo de contratación, en algunos casos, una cierta lógica, es decir, que haya contratos bastante altos, tiene sentido por el tipo de contrato y la competencia que exige, pero pedimos que haya una regulación del salario mínimo, que el mínimo sea lo suficientemente elevado como para que los españoles, los investigadores del país, no quieran irse al extranjero, porque al final en España siempre van a estar un poco peor pagados que en el extranjero, y eso está provocando en ocasiones, y eso se suma que hay menos convocatorias o es más difícil acceder al sistema de ciencia. Ese tipo de cosas lo que provoca es lo que todo el mundo conoce, ¿no? Esa huida de cerebros, fuga de cerebros, que nosotros creemos que con esta ley se puede empezar a enmendar, pero tenemos que seguir trabajando sobre todo hacia un estatuto que permita pues una regulación de los salarios mínimos, como te comento, que los complementos por antigüedad se apliquen, una serie de cuestiones que todavía la ley no termina de regular y que quizás debería ser de hecho es lo que vamos a empezar a trabajar en las próximas semanas con el Ministerio. Esto quizás se entiende desde el punto de vista personal, Moisés, porque la última vez que hablamos contigo te encontrabas ya en una situación que creo que estabas terminando uno de los proyectos y te ibas directamente al paro. ¿Cuál es la situación a día de hoy? ¿Tu situación personal? Pues mira, yo leí la tesis en el 29 de abril del 22, es decir, de este año.
Como te comenté en su día, me fui al paro porque el sistema español, una vez terminas la tesis, el contrato predoctoral termina una vez lees tu tesis doctoral. Y he tenido la fortuna, bueno, también por los méritos adquiridos durante todos esos años, que he conseguido un contrato postdoctoral, Margarita Salas, que el 1 de octubre me incorporaré y que me va a llevar durante un año a Georgetown, a la Universidad de Georgetown de Washington, D.C. Y bueno, digamos que he tenido suerte porque me he incorporado al sistema postdoctoral en un momento en el que han salido estos contratos Margarita Salas que hasta hace 3 años no existían. Pero también es cierto que la suerte que yo he tenido quizás no la tengan otros compañeros y compañeras que vienen detrás porque no sabemos la continuidad de estos contratos. Esto fue un dinero europeo que vino en un momento puntual y no sabemos si este dinero europeo va a mantenerse, va a desaparecer. Entonces estamos un poco con la incógnita y la incertidumbre de la oportunidad que yo he tenido la va a tener el resto de las personas que vienen detrás. Entonces nos parece un poco injusto, ¿no? y arbitrario que todas las políticas públicas sean que no haya un proyecto, que no haya una planificación, sino que sea improvisación, viene dinero de Europa, se invierte, después se deja de invertir. Creemos que desde el Gobierno de España tiene que haber una planificación, por lo menos de los contratos de las convocatorias estatales, una planificación a medio y largo plazo que permita una estabilidad, sobre todo mental, de los propios investigadores que puedan planificar su vida, porque al final nosotros vivimos de esto y si desaparecen las convocatorias públicas o disminuye la inversión, nuestra vida puede fracasar en ese sentido laboral. Bueno, por lo pronto, enhorabuena por ese nuevo Gracias. proyecto que emprendes y bueno, quizás la próxima vez, Moisés, hablaremos desde Canarias hacia Washington, ¿eh? Bueno, yo encantado, no tengo ningún problema. Gracias, Moisés, buena suerte. Muchas gracias, hasta luego.